Muy buenos días, bienvenidos de nuevo. Estamos ante un nuevo desayuno, además un desayuno que me hace especialmente ilusión, ¿no? Una persona que viene de IBM, que ha ido pasando por distintas áreas y ahora mismo ocupa un puesto de responsabilidad dentro del organigrama de IBM, un puesto de bastante responsabilidad, que por eso hemos tardado también tanto tiempo en vernos. Diego Segre ahora mismo es vicepresidente para Portugal, España, Grecia e Israel, tengo entendido, de software. Eso era cuando nos conocimos el año pasado. Vaya. Ya ha cambiado y ahora mi responsabilidad es toda Europa. Bueno, y tiene motivo de más para agradecerte el que estés aquí, Diego, porque a ti, y me vas a permitir que le dé las gracias también a Almudena, tu secretaria, que ha sido un encanto, la verdad, y respondiéndome siempre y preocupado porque estemos en la reunión. Este es un nuevo desayuno del CENTAC, del Centro Nacional de Tecnologías, hoy con IBM, con Diego Segre, y me vas a permitir también, Diego, que dé las gracias a aquellos que permiten que el CENTAC exista, que financian el CENTAC, que es IECISA, a través del Corte Inglés, las empresas privadas, Telefónica, Vodafone, Tubreinal, la Reinhard, la certificadora, y dos ministerios, el Ministerio de Industria y a través de Red.es y el Ministerio de Sanidad y Política Social. Todos buenos clientes o socios de negocio nuestros, así que para vosotros clientes, para nosotros socios en nuestro camino hacia buscar una tecnología mejor para todos. Por supuesto, a comentar que como todos los eventos del CENTAC es completamente accesible, se va a subtitular, se va a transmitir en lengua de signos. Bienvenidos a todos aquellos que nos siguen a través de streaming. Podéis participar a través del hashtag en Twitter, eventos CENTAC, y de la página de Facebook. Y sin más, Diego, y aunque sea reiterativo, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Creo que además te voy a comentar un secreto, un secreto para bien. Yo hace 2 años, va a hacer 2 años, estaba con mi compañera Aurora Bustelo en el evento que hiciste en el IBM Business Connect del 2013, en el IFEMA. Yo estaba en la parte del medio porque hasta abajo no podía pasar y tú estabas presentando. Y la verdad es que nos impactó tanto que Aurora y yo nos miramos y dijimos, me encantaría hablar con Diego, tengo que conseguirlo. Yo tengo un defecto, es que como llevo tantos años en silla de ruedas, se lo sé muy persistente, y cuando me fijo un objetivo, digo, aunque tarde mucho tiempo, sé que las cosas no llegan ni mañana ni pasado, y en el año pasado, en el IBM Business Connect, ya nos pudimos saludar, yo te pedí una reunión, estuvimos charlando más de 1 hora y por fin he podido cumplir en cierta forma un sueño, ¿no? Y en el que cuando Aurora y yo nos vimos, digo, tengo que conseguir hablar con Diego porque tiene que ser una conversación interesante. No, yo valoro mucho la persistencia y las ganas, porque evidentemente con ganas se puede lograr cualquier cosa, ¿no? Así que muy valioso. Pues mira, sabes que el CENTAC se creó en su día para acercar las empresas, para generar conocimiento, compartiendo empresas, trabajando con la empresa, dice unos como patronos, otras en la forma de como estamos nosotros ahora, y creo que IBM es una entidad que evidentemente yo la llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Es una referencia dentro del mundo de la tecnología y una gran desconocida, yo creo, para el gran público. Me refiero individual, para la empresa no. Es una referencia, hace poco hizo 100 años, pero para el público individual, para el consumidor pequeño, por así decirlo, el ciudadano normal, es un gran desconocido y creo que tiene muchísimo que decir. Claro, IBM se dedica al mundo corporativo, ¿no? Los productos y servicios que IBM comercializa y que IBM desarrolla son productos para empresas, no son productos que el usuario final toque ni acceda, ¿no? Entonces quizás no tiene esa visibilidad como marca que puede tener alguna empresa que se dedique al consumo masivo, pero obviamente eso no quita que las innovaciones de IBM son parte de la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Así lo creo. De hecho, conforme he ido conociendo más a IBM, me ratifico en lo que he estado pensando siempre. La tecnología, sea a gran escala o a pequeña escala, puede generar, si se conoce cómo hacerlo, un beneficio social enorme, beneficio social y negocio. Yo creo que estamos en un momento donde
la tecnología ha alcanzado tal grado de madurez, que no digo de perfección. Yo nunca diré que la tecnología ni era perfecta antes ni será mañana, pero sí tenemos un grado de perfección en la tecnología y estamos en un momento apasionante de desarrollos que puede revertir en generar unas líneas de cambio social para bien en sanidad, en educación, en justicia, tremendos. ¿Cómo lo ves? Claro, a ver, la tecnología ha ido evolucionando desde que se comenzó a utilizar la tecnología para los negocios en distintas facetas, ¿no? Lo primero que se hizo con la tecnología fue automatizar procesos de negocio, típicamente procesos, llamémoslo, que no eran visibles al cliente, ¿no? Un proceso de contabilidad o de pago de nóminas o de cuentas corrientes o de inventarios, ¿no? Son procesos que los centros de cómputos históricos siempre han hecho primero una automatización, gracias a la tecnología. A medida que la tecnología fue evolucionando y los modelos de negocio también, se pasó de una automatización a una optimización de esos procesos, ¿no? Ya no alcanzaba con que un proceso que se hacía manualmente ahora pase a ser hecho a través de ordenadores, sino que además se optimiza, se buscan formas de hacerlo más rápido, más económico, más ágil, más flexible, más dinámico. Y esa fue quizás una segunda ola de la evolución del uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las corporaciones, de las empresas, de las personas. Yo creo que una vez que buena parte de los procesos de negocio, tanto de las organizaciones como de las empresas, están ya razonablemente automatizados y razonablemente optimizados, estamos ante una nueva era en la cual la tecnología nos sirve para mejorar la forma en que los seres humanos interactuamos entre nosotros, ¿no? Por un lado, todo lo que es la tecnología que ha generado la movilidad, ¿no? Los teléfonos móviles que nos permiten acceder a cualquier proceso, a cualquier sistema, desde cualquier lugar y con una facilidad que quizás antes era mucho más complejo, ¿no? Antes había un teclado y una pantalla y había que tipear, y ahora ya se puede tocar con los dedos, se le puede hablar, se puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a toda la tecnología. Otro gran fenómeno que está ocurriendo ahora son las redes sociales, ¿no? Que nos permiten conectarnos de muchas formas con muchos, quizás personas afines, porque compartimos un gusto, o compartimos un problema, o compartimos una oportunidad, y las redes sociales nos han permitido interactuar de una manera diferente. Y otro ejemplo de todo esto puede ser quizás la computación en la nube, ¿no? Todo lo que te permite acceder a tecnología que quizás antes solo las grandes empresas con grandes inversiones que tenían un centro de cómputos y una infraestructura y una cantidad de recursos humanos podían acceder a una determinada tecnología. Hoy cualquiera puede suscribirse a un servicio que está disponible en la nube y accederá a tecnologías muy avanzadas de manera muy fácil, muy económica y muy dinámica. Entonces, esta explosión de la tecnología que viene dada por esa evolución de la propia tecnología y esa capacidad de acceder a esa tecnología nos genera a todos nosotros, los individuos, una mejora en la calidad de vida, porque quizás esa tecnología nos hace a todos más eficientes, más ágiles, más cercanos con la información, ¿no? Y muchas cosas más. Yo totalmente de acuerdo, Diego. De hecho, yo cuando voy a eventos, cuando estoy con vosotros en IBM, cada vez que veo una novedad, una innovación, enseguida me vienen un montón de ideas de cómo aplicarlo al campo personal, al campo asistencial, sanitario, y me vienen muchas veces ideas y en función de, lógicamente, la experiencia, cada uno entiende, que creo que es necesario compartir, porque lo que quizá a la empresa no se le ocurre, quizá a nosotros, a los expertos en el campo social, nos viene a la cabeza, ¿no? Y compartir ese conocimiento es importante. Tú has comentado algo que yo creo es importante. Fíjate que el tema de la telefonía móvil, que ahora es una cosa, digamos, que no le damos importancia, yo que llevo en silla 30 años y conduciendo, tengo teléfono móvil como todo el mundo, desde hace 10, 12 años. El cambio que me ha supuesto para mí ha sido a nivel de autonomía y sobre todo a nivel de seguridad y a nivel de poder comunicarme, incorporarme de una forma mucho más activa a la sociedad. Pero a personas con discapacidad sensorial, por ejemplo, yo tengo una amiga que se puso a llorar, una amiga, muy buena amiga, trabaja en el Ministerio de Sanidad, que la primera vez que le enseñé el traductor en tiempo real de voz a texto, se le saltaron las lágrimas, y tiene 50 años.
Esto fue hace 7 o 8 años. Por eso, tú has comentado algo que quería yo preguntarte, porque el tema del cloud, IBM es un referente en cloud, y evidentemente cuando lo unimos con Big Data, el potencial. A mí me preocupa un poco, me preocupa bastante, porque toda la ventaja que tiene el cloud, para mí, por ejemplo, el tener todo el software en la nube, el poder moverme, no tener que ir, el que perdamos ese potencial para muchas personas por no incorporar características de accesibilidad y usabilidad en los desarrollos que tenemos teóricamente a nuestra disposición. Sí, la verdad es que es un aspecto bastante complejo, ¿no? Porque cuando nosotros los fabricantes de tecnología, digamos, ¿no? Siempre hacemos inversiones para obtener un retorno de esa inversión. Y siempre tenemos quizás más ideas de cosas en las que invertir que recursos para invertir. Entonces tenemos que ser muy selectivos a la hora de elegir dónde invertir nuestros recursos. Y la verdad es que, y en parte gracias a nuestros diálogos, ¿no? Es muy interesante ver, y yo creo que es una reflexión muy válida, el hecho de que invertir recursos en que las tecnologías sean accesibles es una oportunidad de negocio, ¿no? Porque lo que veo es que gracias a que ciertas tecnologías puedan ser accedidas por grupos más amplios de la población, ya sea gente con dificultad cognitiva, gente con dificultades motrices, cualquier tipo de accesibilidad que amplíe el espectro, en general lo que estamos ampliando en realidad es la base de clientes, ¿no? Entonces es muy interesante verlo desde esa perspectiva, verlo como una oportunidad de negocio y verlo como para nosotros una inversión que tiene que tener un retorno. Y nosotros en IBM, por ejemplo, tenemos realmente una ejecutiva a cargo de los temas de accesibilidad, cuya misión es generar los estándares que nuestros productos tienen que tener para que sean accesibles para esos determinados mercados, ¿no? Y a veces inclusive forzar a unidades de desarrollo que quizás deciden invertir en otra cosa y no en esto, a que hay ciertos mínimos estándares que todos nuestros productos tienen que cumplir, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando se lo trata como una oportunidad de negocio, complementa obviamente esa misión, si quieres, altruista y social que toda persona tiene y que toda empresa tiene, ¿no? Pero que también está ahí, pero que no es solo eso, es también una oportunidad de negocio, así tenemos que verlo. Sí, y yo así lo veo. Al principio me costaba mucho hacer llegar este mensaje, pero lo tengo clarísimamente. Y mucho más según ha ido evolucionando la tecnología. Hace 10 años había que hacer desarrollos específicos que costaban mucho dinero para adaptar la tecnología a las capacidades diversas de las personas. Hoy en día la tecnología comercial, también lo llevo diciendo hace mucho tiempo, incorpora características no infinitas, pero suficientes, de accesibilidad y usabilidad que mínimamente conocidas le suponen una rentabilidad enorme. Pero para la empresa también, el conocerlas. A mí me sorprendió, te la remití porque me hizo mucha ilusión, una noticia que apareció la semana pasada de vuestra directora, de Frances West, la del área de accesibilidad de la aplicación que había sacado de IBM, el Mobile Accessibility Check, para hacer desarrollos, hacer apps y webs directamente enfocadas al móvil desde el principio, completamente accesibles. Sí, a ver, para poner en contexto esa oferta particular, nosotros proveemos dentro de nuestro portafolio herramientas para, por un lado, para desarrollar aplicaciones, ¿sí? Es parte de nuestro negocio core, quizás, ¿no? Proveemos soluciones que manejan todo el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, ¿sí? Y desde digamos, las características de diseño, por el desarrollo en sí mismo, la puesta en producción, el testeo, la calidad, etcétera, etcétera. Dentro de todas esas herramientas, del portfolio que tiene IBM de herramientas de desarrollo de aplicaciones, están las herramientas que sirven para medir y para mejorar la experiencia del usuario, ¿sí? Nosotros últimamente, de hecho, tengo que confesar que IBM históricamente no ha sido quizás la empresa modélica en términos de accesibilidad o de usabilidad de nuestros productos. Nuestros productos suelen ser muy robustos y muy fuertes, pero quizás a veces un poco complejos, ¿no? Y de hace unos años hemos reconocido ese problema y lo hemos atacado como hacemos nosotros, con todo lo que tenemos, ¿no? Y hoy por hoy tenemos, digamos, la experiencia del usuario está en el centro del diseño de nuestros productos, y dentro de
lo que podemos considerar como la experiencia del usuario, uno de los factores que nosotros ayudamos a nuestros clientes que desarrollan aplicaciones es el factor de accesibilidad. Entonces, uno de nuestros módulos que sirven para mejorar la experiencia del usuario de nuestros clientes que desarrollan aplicaciones es un módulo que les permite testear, medir y poder entender qué le falta a una determinada aplicación, ya sea una aplicación de acceso a través de Internet o como una aplicación móvil, medir su grado de accesibilidad para que los desarrolladores sepan qué tienen que hacer, qué les falta, cómo complementarla. Y ese es un offering con el cual nosotros hacemos dinero, nosotros vendemos ese producto, ¿no? Pero a la vez le sirve a nuestros clientes a mejorar la accesibilidad de sus aplicaciones y con eso generar más negocio, ¿no? Pero, y fíjate que es completamente desconocido. Esto que hacéis en IBM, esta en concreto, es completamente desconocido. Por eso creo que es necesario acercarlo al... Y además, tú has comentado de generar negocio. Yo llevo años diciéndolo. Al principio se me echaban encima. Y siempre digo, si es que yo lo que quiero es que la empresa gane mucho dinero. Si yo consigo convencerte a ti, IBM, de que con la discapacidad o las capacidades diversas se puede ganar mucho dinero, tú vas a decir, hombre, voy a seguir invirtiendo. Es un win-to-win, es ganar, evidentemente, y así se tiene que enfocar. Sí, aparte lo que hay que entender es que no necesariamente estamos hablando de tecnologías que son específicas para el uso de digamos, personas con dificultades, sino simplemente que tecnologías ya existentes pueden ser utilizadas para ampliar ese mercado, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Una tecnología que IBM ha desarrollado en los últimos años que la verdad que nos ha dado muy buena prensa, que la hemos llamado Watson, ¿sí? Watson es un computador que nosotros llamamos computación cognitiva. O sea, hemos pasado también haciendo una evolución a través de las décadas, ¿no? Al principio los ordenadores eran de una sola misión, ¿no? Y cuando uno las fabricaba, el propio hardware decía lo que el computador hacía, ¿sí? Esto fue en los 30s y los 40s. Allá por los 50s aparece la computación programable. Y por los últimos 60 años, lo único que hemos hecho es computación programable. O sea, programas que uno codifica y que uno parametriza y que en función de lo que tiene ese programa, los ordenadores reaccionan, ¿sí? A partir de Watson hemos entrado en una nueva era de la tecnología, que es la computación cognitiva. Ya no estamos hablando de programar, sino de enseñar, ¿sí?, a los ordenadores a poder, primero, reconocer lenguaje natural, que en el tema que nos ocupa hoy de la accesibilidad es fundamental, pero además no solo entenderlo, sino a partir de lo que fue aprendiendo, inferir una determinada reacción o una determinada respuesta. Y la verdad es que esto abre un abanico de posibilidades fenomenal, ¿no? En el momento que nosotros lo diseñamos fue casi un juego, ¿no? Un desafío de marketing. Lo hemos hecho que Watson juegue a un juego a un programa de concurso de la televisión americana, el Jeopardy, que es bastante complejo, ¿no? Porque es un juego de palabras. Hay que el animador lanza una respuesta y lo que hay que hacer es formular la pregunta que genera esa respuesta, ¿no? Es bastante complejo desde el punto de vista semántico y bueno, este ordenador Watson le ganó en televisión pública a los dos campeones históricos de este juego, ¿no? Y demostrando que la tecnología estaba madura. Pero a partir de ahí se empezaron a abrir esos campos donde Watson empieza a ser una oportunidad de negocio para nosotros. Y empezamos, por ejemplo, con los temas de oncología, ¿sí?, de investigación médica, que no hay médico en el mundo que sea capaz de ingerir la cantidad de información que se está generando a través de estudios, a través de tratamientos, a través de casos reales, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho es alimentar a Watson con toda esa información de lo que está ocurriendo en el mundo, en particular de la oncología, y hacer que Watson aprenda y pueda servir de asesor para los médicos. Pero este es solo un ejemplo. Tenemos hoy centenares de usos de Watson para múltiples casos, ¿sí? Desde bancos que le preguntan a Watson acerca de las determinadas legislaciones y normativas para comercio exterior, ¿sí?, que son dependientes de cuáles son los dos países entre los cuales se comercia y cuál es el producto que se comercia, ¿no? Entonces la cantidad de legislación existente es infinita y es imposible para una persona digerirla, ¿no? Entonces se le explica a Watson cuáles son los puntos de acceso a la información y a partir de ahí Watson puede generar una respuesta, ¿no? Y
Tú me has abierto la otra vez que conversábamos un campo que lo he hablado con la gente de Watson para ver si tiene o no viabilidad, cosa que todavía está en estudio, que es el lenguaje simplificado, ¿no? Si Watson es capaz de entender un lenguaje relativamente complejo de un estudio oncológico, evidentemente puede entender lenguaje complejo en general. Y como puede inferir una respuesta, puede generar la misma información en lenguaje simplificado y con eso acceder a una cantidad de usuarios o de clientes que no estaba accesible antes, ¿no? Entonces, lo que hay que ver ahora, o sea, la tecnología existe, lo que hay que ver ahora es, primero, qué más se puede hacer con ella y segundo, cuál es el uso comercial que puede darse, ¿no? Cómo monetizarla. Fíjate, Diego, que me acabas de dar una alegría porque acabas de comentar algo que hablamos en la reunión que tuvimos y yo no me acordaba, pero eso me acabas de dar una alegría porque quiere decir que lo que vamos sembrando va quedando cuando nos encontramos con personas, con profesionales como tú, ¿no? Y como vosotros, y es el tema del lenguaje simplificado, ¿no? Y es cierto, pues a mí me vino a la cabeza, yo a Watson lo conocí hace 3 años, un año antes de verte en directo, también en el Business Connect, en el 2012 lo llevasteis, y eso lo estuve probando y fue cuando lo conocí realmente. Y me empezaron a venir un montón de ideas, tanto en Europa, que es tu área, en Estados Unidos por supuesto, pero en Europa, que es tu área, y en España en concreto, que es donde estamos ahora, tenemos unos desarrollos legislativos enormes. Tenemos reales decretos de condiciones básicas y accesibilidad para todo lo que se te pueda venir a la cabeza, lo tenemos, pero en concreto para los servicios públicos y servicios esenciales, como era la educación, la sanidad, la justicia, que a mí me parece un tema importantísimo, porque aun cuando seas casi máster en 20 cosas, es difícil entender y al conocer el desarrollo de Watson me vinieron a ver, por supuesto, una vez evolucionado. Yo me preguntaba, tenemos las leyes, además son obligatorias, pero no hemos sabido, o no ha habido voluntad hasta ahora, de llegar a ejecutarlo o buscar las soluciones para implementarla. En España es obligatorio, y en Europa también, porque se aprobó la Convención de Derechos Internacionales de las Personas con Discapacidad, donde hay un artículo entero dedicado a la justicia, otra educación, y un artículo, el artículo 9, dedicado a la accesibilidad, que hace obligatorio, en teoría, para todos los países de Europa y en España, por supuesto, el hacer accesibles todos estos servicios. Entonces, al conocer el desarrollo de IBM, a mí me vino a la cabeza, no solo pensando en personas con capacidades diversas o discapacidad, pensando en personas mayores. Si somos capaces, y yo estoy convencido de que en 2, 3 o 4 años, con desarrollos como Watson se va a poder hacer, de que una persona sea capaz de comunicarse o de acceder a servicios públicos, como es en la educación. Imagínate una persona con discapacidad intelectual, no llega a coger los diálogos o las enseñanzas del profesor en tiempo real y que fuera capaz de traducirlo, igual que existe ahora, para traducirlo a texto, a subtitulado, o una persona que tuviera que acceder a los servicios de justicia, lógicamente que con todo lo farragoso y con toda la complejidad, y que no sea capaz de llegar a entender para tomar decisiones, que en España estamos obligados a poner los medios para que la persona sea autónoma en la toma de decisiones, a través de una ley, la Ley de Igualdad de Oportunidades, que se aprobó en el año 2003 y con los desarrollos. La tecnología no existía, tenías que poner asistentes personales y tal, pero yo creo que en pocos años, desarrollo como Watson, y por eso te lo comentaba, pueden ser una herramienta tremenda, para generar esa autonomía en las personas y además para generar negocio en IBM, porque es capaz de meterla en las administraciones para que pueda ofertar esos servicios y dársela a los ciudadanos, a los que está obligado. Creo que puede haber lo que hablamos continuamente, una oportunidad enorme, porque estamos hablando de mucho dinero, de muchos servicios públicos. Exacto, no, y la verdad es que nosotros hemos visto esto, y lo hemos visto de tal forma que no queremos ser nosotros los que, nuestra capacidad de generar estos casos de uso es limitada. Entonces lo que hemos hecho con Watson, una vez que
De hecho, cuando arrancamos con Watson hace 4 años, nuestra primera idea comercial era vamos a vender Watson, ¿sí? Para que una gran empresa compre un Watson y lo implemente. Y la verdad es que hemos visto que ese modelo de negocio nos limitaba. Entonces, desde hace unos poco más de un año, lo que hemos hecho es cambiar el modelo de negocio de Watson, y ahora Watson lo que está es disponible, o sea, publica APIs, no sé si la terminología se entiende, o sea, publica interfaces de Watson para que empresas o desarrolladores generen sus propias aplicaciones de Watson suscribiéndose al servicio de Watson en lugar de tener que comprar un Watson invirtiendo decenas o centenas de millones de euros. Puede suscribirse a un servicio de Watson y quizás pagar por el uso nomás, ¿sí? Simplemente por cada vez que se utiliza, por la transacción o por cómo se mida. Entonces, quizás aquí lo interesante es que juntemos la capacidad de aprender un determinado tema y de digerir grandes cantidades de información que tiene Watson con el caso de uso que lo ponga un tercero, que bien podría ser el CENTAC, ¿no? Que diga, ok, voy a suscribirme a Watson para utilizarlo para esto y le voy a ofrecer este servicio a administraciones públicas o a empresas o a individuos inclusive, ¿no? Entonces, el modelo de negocio al que nosotros estamos yendo con este tipo de tecnologías para no limitar la creatividad y para permitir que los casos de uso se vayan multiplicando en lugar de que queden limitados a los que IBM puede implementar, es exponer esas APIs públicamente para que cualquiera que quiera utilizarlas pueda suscribirse a ellas. Así que solo queda ahora encontrar la forma de monetizarlo y la forma de llevarlo al mercado y podemos generar un negocio interesante. Sí, yo creo que interesante para todo. Además me parece buena la estrategia, Diego, porque el abrir las APIs y el abrir los desarrollos para que... yo creo que el salto cualitativo sigue residiendo en acercar este conocimiento de que existe esta capacidad de IBM para ofrecer las APIs abiertas, los interfaces, al sector social y a las empresas, para que es lo que no... Que yo siempre digo, yo parezco un guerrero en solitario. O sea, cada vez que veo en IBM soy a la única persona en silla de ruedas que me veo por allí. No te creas que somos muchos en IBM y hay de todo como en todos lados, ¿no? Pero un ejemplo de esto, para ejemplificarlo y que se entienda, hay una empresa que fabrica juguetes que se llama Cognitoys, que ha hecho juguetes cognitivos, ¿no? Y ha hecho, por ahora tienen un prototipo que es un dinosaurio que tiene una interfase de Watson y con la cual el dueño del juguete puede interactuar y hablar en lenguaje natural con el propio juguete, ¿no? O sea, si una empresa puede pensar en un modelo de negocio basado en vender juguetes que tengan capacidades cognitivas, imagínate cuando estamos hablando de cumplir con una normativa y de acceder a un mercado que hoy quizás la tecnología no está accediendo, ¿no? Creo que la oportunidad de negocio está ahí. Es evidente, y no solo para servicios públicos, sino también para personales. Hace poco, la semana pasada también leí en Japón, no recuerdo la empresa, no sé, recuerdo si era Sony, Sanyo, pero que estaba utilizando tecnología de IBM en sus robots para adaptarse a las capacidades de comunicación de las personas mayores y que se viera un poco como de mayordomo, de asistente. Dice, pues las personas mayores van perdiendo limitaciones, no llegan a tener discapacidad muchas veces, pero sí tienen limitaciones, sobre todo en el habla, en la capacidad de ración, y eran capaces de adaptarse utilizando tecnología de IBM, de Watson, que es otro sector. Fíjate, en España, en Europa, dentro de 30 años, cerca del 30% de la población estaremos por encima de los 65, entre ellos yo bastante por encima. Y si hemos desarrollado, aunque solo sea por egoísmo, será estupendo. Y evidentemente con el avance que hay en la tecnología y el avance que hay en la medicina, ese mercado se va a ir agrandando cada vez más, ¿no? Porque evidentemente la expectativa de vida sube y de hecho las tasas de natalidad bajan, con lo cual el porcentaje de la población que va a ser mayor a medida que pasa el tiempo va aumentando, así que evidentemente hay que pensarlo como un potencial mercado más que como un problema, ¿no? No, totalmente de acuerdo, y además es que es la única vía. Fíjate, quería hablar contigo de otro aspecto que a mí me llamó. Yo estaba en otra empresa hace 3 o 4 años y empezó a hablarse, ahora vosotros trabajáis en ello también, empezó a hablarse de los coches inteligentes, autodirigidos y tal.
la primera vez que lo oí fue cuando Google empezó a hablar de ello y tal. Yo tengo muchos amigos con discapacidad sensorial, muchos amigos ciegos, y les dije, mira, se os van a acabar los problemas. Y dentro de poco vais a tener vuestro cochecito, lo vais a alquilar o lo vais a llamar, os vais a olvidar de los taxis, o si el metro es accesible, o si... Y va a ser una solución. Empezó como yo lo decía como una gracia, hace 4 o 5 años cuando empezó, y el año pasado estuvo un compañero vuestro en el Congreso Central, que es otra referencia, y que os agradecemos, en una mesa redonda que yo moderé hablando de los coches inteligentes, ¿no? Nos estuvo contando además los desarrollos que estáis haciendo en el Centro de Investigación de I+D en el sur de Francia, Montpellier. y en Montpellier. Y la verdad es que me parecía, un día me tengo que acercar por allí. Sí, espero que me invitéis porque me encanta. Bueno. Y es que ese es otro caso evidente de una capacidad de mercado y de soluciones, dice, para todos. Es decir, no solo para cualquier persona, sino además para aquellos que tienen ciertas limitaciones de movilidad, ¿no? Y lo comentaba con Enrique y coincidíamos, evidentemente. Sí, ahí se han mezclado varias cosas, ¿no? Obviamente una de las soluciones que nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes corporativos, en particular en este caso del mercado de las compañías que fabrican coches, ¿no? Es el connected car, ¿no? El coche conectado. Sí, nosotros no estamos en este momento trabajando en lo que está trabajando Google del coche que se maneja solo, ¿no? Pero sí tenemos tecnología que permite al coche dar un servicio al pasajero o al dueño del coche muchísimo mejor que el que se da actualmente, desde mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Y poder que el coche mismo avise cuando tiene un problema o genere algún tipo de acción que resuelva un problema antes de que este problema ocurra, hasta los típicos servicios al cliente, pero que ahora vienen, en lugar de ser un negocio que queda en manos de otras empresas, un negocio que el propio fabricante del coche puede generarse como negocio adicional, ¿no? Entonces, como siempre, IBM, al ser una empresa que se dedica al mundo corporativo, lo que nosotros buscamos es que nuestros clientes corporativos puedan incorporar esa tecnología para generarse más negocio y no hacer el negocio nosotros, ¿no? En ese sentido somos un poco diferentes que otras empresas que quizás buscan el negocio completo, ¿no? Nosotros lo que queremos es proveer la tecnología que le permita a nuestros clientes hacer un buen negocio. Te voy a pedir un favor, Diego. Sí. Pues yo te necesito a ti ahora, Diego. Igual que a IBM, si me haces el favor de abrirme Sí, claro. a mí no tengo ningún problema. Yo soy consciente que necesito ayuda y te la pido, ya que estamos juntos y encantado. Y ahora te necesito a ti, Diego. Para lo que estamos hablando necesitamos a IBM. Y es... hablando con estos compañeros, pues parece una tontería el tema de la movilidad. Y es algo, ha sido uno de los grandes frenos para la inclusión activa de personas con discapacidad. Si nosotros vemos, seguro que tú conoces, yo a mis compañeros ciegos que son programadores, y los veo utilizar el ordenador, los veo utilizar el móvil, y digo, ¿cómo hacen? ¿No? ¿Cómo lo hacen? Digo, veamos, chicos, ojalá yo pudiera y ojalá pudiéramos todos, ¿no? No, y es verdad, claro, la reflexión que genera uno es cómo uno deja de aprovechar esas capacidades que uno seguramente también tendría, pero como no las necesita, no las desarrolla, ¿no? Y es casi una limitación al final, en lugar de ser una... Pero lo que quiere decir que la tecnología lo permite, claro. Es solo conocerlo y que haya esa transferencia de conocimiento entre lo social y la empresa. Fíjate, ahí vosotros estáis muy metidos también, y yo lo he podido ver cuando voy a vuestros actos, el mundo en el que estamos entrando, el de Internet de las cosas, Internet of Things, y no solo a mí, sino a muchas personas nos empieza a preocupar, porque evidentemente, igual que hablábamos al principio de todo el potencial para bien que puede tener la tecnología, a lo mejor se puede empezar a perder si es la tecnología la que empieza a estar por encima. Y me explico. Podemos llenar las ciudades de sensores, de luces, de avisos de todo tipo, pero a lo mejor no estamos pensando o en la usabilidad o en que pueda servir para todas las personas. Porque la persona tiene que ser, en definitiva, quien tenga la decisión y quien tome la decisión. Es decir, fíjate, es una cosa muy simple, que no llega a Internet de las cosas. Hace poco estuve en un congreso
y me encontré la información de los códigos QR, cuando lo escaneabas y tal, te salía toda la información, era accesible, pero la habían puesto a 1,80 m. Tú llegas, y yo no. Dice, pero fíjate, una cosa buena, dice, por falta de usabilidad, la habían destrozado. Con el tema de Internet las cosas me preocupa un poco igual, ¿no? Porque sí, toda la información que sea capaz, si no es capaz de comprenderla, porque no está en determinados formatos, puede generar un problema también. Es que, digamos que con cualquier avance tecnológico pasa exactamente lo mismo, ¿no? Siempre todo dependerá de cómo se aproveche y cómo se usa. El tema del Internet de las cosas es, la verdad, que una revolución que está ocurriendo, que era muy necesaria, ¿no? O sea, si uno mira la evolución de la tecnología en las últimas décadas, hemos automatizado y optimizado procesos digitales, si quieres, ¿no? Como los que comentaba antes, de una liquidación o de una nómina o de una contabilidad, y la verdad es que hemos hecho muy poco por automatizar y por optimizar los procesos del mundo físico, ¿no? Y vemos una cantidad de ineficiencias terribles, ¿no? Tanto en el gasto en la distribución de energía, que se pierde el 15% de la energía que se distribuye, se pierde, o cuando uno mira la distribución logística de los bienes físicos, que la cantidad de centros y de traslados y de cambios de modalidad. La verdad es que en el mundo físico hay una cantidad de ineficiencias muy grandes. El mundo de la salud es otro gran ejemplo, ¿no? La cantidad de ineficiencia, la cantidad de dinero malgastado en temas de salud es enorme, ¿no? Entonces, IBM hace unos 4 años reconoció esta problemática y generamos toda una iniciativa que dimos en llamar Smarter Planet, una iniciativa de un planeta más inteligente, que básicamente consistió en trasladar del mundo digital al mundo físico la optimización de procesos que nosotros hace décadas que venimos haciendo en el mundo digital. Y ahí es como nace el Internet de las cosas, ¿no? Cuando empezamos a ver que el mundo empieza a estar más instrumentado, o sea que ya prácticamente no hay ningún tipo de bien físico que no tenga alguna capacidad de electrónica, ¿no? O sea, desde un coche hasta un refrigerador o un teléfono móvil o una persona, que prácticamente no hay persona caminando por la calle que no tenga un teléfono móvil, ¿no? Entonces todo está instrumentado, todo está además aumentando niveles de inteligencia, ¿sí? Cualquier objeto hoy ya tiene o bien una radiofrecuencia o bien algún tipo de procesador de algo, y además todo está generando información. Sí, lo que tú decías, o sea, todos esos sensores, que algunos son sensores para hacer a la ciudad más inteligente y otros son los sensores que tiene cualquier coche o cualquier mecanismo o cualquier cosa, están generando información. Y acá, digamos, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué se hace con esa información? Porque en definitiva la capacidad está. Y ahora hay que ver cómo se aprovecha. Nosotros tenemos algunos socios de negocio que están haciendo cosas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una empresa con la cual que hace bastante negocio con nosotros, que ha desarrollado una capacidad en función de simplemente de medir vía sensores Bluetooth cuántos móviles y cómo se mueve la gente anónimamente, ¿no? Pero dentro de un centro comercial, ¿sí? Pueden hacer dynamic pricing de los espacios de publicidad o mismo del alquiler de los locales, basado en los patrones de movimiento de las personas que acceden al centro comercial. O sea, lo importante de todo esto es cómo se utiliza esa tecnología como modelo de negocio y no el hecho de que la tecnología esté existente, que la tecnología ha evolucionado y va a estar cada vez más. Lo que hay que ver es cómo aprovecharla para hacer negocio y para mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que genera negocio, ¿no? Bien, fíjate, este ejemplo que pone me recuerda, yo hablaba con un comerciante hace poco, cuando le estaba hablando de las nuevas tarjetas inteligentes, los nuevos cacharros inteligentes, por llamarlos en lenguaje común los e-beacons. Y yo le decía, me preguntó por qué quería poner, para que cada vez que pasara una persona por ahí le llegara la oferta y tal y eso, le dije, pero hazlo accesible. Dice, porque a lo mejor por este centro comercial, dice, a lo largo del día te van a pasar 30 personas ciegas y como no lo hagas accesible igual te pierdes 30 clientes. Cuando además es una tecnología baratísima, es muy fácil hacerla accesible, dice, y lo único que tienes que hacer es saberlo.
Y no se le había ocurrido. No, es que es así. Y cuando converso contigo me genera esas cosas, ¿no? De decir, claro, por un incremental quizás de coste marginal, absolutamente ridículo, marginal, uno accede a un mercado que de otra forma no accedía, ¿no? Entonces simplemente es cuestión de tenerlo en la cabeza, y de ahí la importancia del trabajo que hacen ustedes, ¿no? De meternos a todos nosotros en la cabeza esa semillita de, si no cuesta nada, ya que estamos, hagámoslo bien, ¿no? Ese es un poco, y creo que el objetivo de esta charla también, ¿no? Es concientizar gente de que realmente genera un beneficio, además de generar un beneficio económico para el que lo hace, genera un beneficio social importante, y honestamente el incremento de costes es marginal, con lo cual vale la pena, ¿no? Y cada vez menor riesgo, y cada vez menor. Exacto. Porque te lo comentaba antes, hace 10 años el coste era enorme, pero es que ahora cada vez es menor, y el objetivo de esta charla efectivamente es generar y compartir ese conocimiento, igual que hicimos en la primera, que es lo que enriquece de verdad. Yo creo que habría que dar un salto todavía mayor cualitativo, es que las empresas incorporasen cada vez este conocimiento social dentro, es decir, personas con discapacidad. No sé cómo hacerlo porque es muy difícil, pero bueno, están las legislaciones con los cupos y las cantidades que siempre, obviamente yo en ese sentido a mí me parece muy noble, ¿no? Porque cuando uno se va acercando a la problemática, la va entendiendo mejor, se va dando cuenta cómo ayudar, ¿no? Y la verdad es que hay veces que uno se expone de una manera un poco forzada, pero gracias a exponerse deja de ser forzado, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que es un poco educación y un poco forzar la máquina también, ¿no? Sí, pero y el conocimiento se genera desde dentro. Yo Exacto. tuve la experiencia, estuve casi 8 años trabajando en la administración, y hay cosas que creo que allí se dieron cuenta de que hay que dar el salto cualitativo, de pasar del conveniar con a trabajar con. Conveniar con, que es algo que hemos hecho mucho en España, todas las entidades sociales, dice, hemos firmado un convenio con no sé, que al cabo del año tienen 200 convenios. Yo creo que hay que dar el salto y trabajar con. En mi experiencia con mis compañeros en la administración, hay muchas cosas en el día a día que es conocimiento para la empresa, que si no estás en el día a día no lo ves. Como en detalles, por ejemplo, como han visto mis compañeros aquí, el por qué aparco dejando casi 1 metro, pues porque tengo que abrir la puerta. Dice, y si no me ha pasado más de una vez que he aparcado, y al primero que ha pasado por la calle, dice, Diego, ¿me puedes arrancar el coche? Y no te conozco de nada. Claro. Eso es conocimiento también. Ajá. Y entonces cuando lo llevas desde dentro de la empresa, también haces que los desarrollos y el trabajo, el modus operandi, sea mucho más eficaz desde el principio. Claro, es que si lo diseñas así, el costo es 0, mientras que si lo haces mal de entrada y después lo tienes que arreglar, es mucho más difícil, ¿no? Entonces creo que generar conciencia es buena parte del trabajo que tenemos que hacer. Sí, totalmente. Me gustaría que me hablaras tú que evidentemente conoces IBM, ¿qué desarrollos significativos que pensáis que va a cometer IBM o estáis para hacer llegar ese conocimiento y ofrecerlo, como estamos diciendo, como oportunidades a la empresa del sector social, de posibles líneas de trabajo? Bueno, creo que las hemos comentado un poco todas, pero resumiendo, está todo el tema de la computación cognitiva, que abre un mundo de oportunidades muy interesantes y que va a seguir evolucionando. Tú lo has dicho, ¿no? Hay cosas que son incipientes, que quizás recién en 2 o 3 años van a alcanzar la madurez necesaria para que se convierta en un modelo de negocio rentable, pero que hoy ya está disponible como tecnología. Creo que todos los temas de cloud computing van a permitir que la tecnología llegue a lugares que hoy no está llegando por cuestiones simples de costo-beneficio, ¿no? Quizás el costo de implantar una determinada tecnología ha mejorado o ha bajado tanto las barreras de entrada, porque ahora uno puede suscribirse y pagar por lo que usa en lugar de tener que montar todo quizás con años de desarrollos. Entonces IBM está invirtiendo muchísimo en mejorar esa capacidad de acceder a la tecnología a través de la nube, pero no solo en eso, sino además en cómo complementarla con las inversiones existentes que tienen las empresas, ¿no? Porque muchas veces lo que suele pasar con las tecnologías disruptivas como lo es el cloud computing es que muchos de los proveedores de estas tecnologías se olvidan de que hay un mundo de décadas histórico de
de negocio funcionando de otra forma, ¿no? Y yo quizás la analogía que hago es la analogía de las ciudades, ¿no? Si uno fuera a diseñar una ciudad desde cero en el medio de un desierto, sin duda no la haría como es hoy Roma o París o Madrid o Londres, ¿no? La haría mucho más eficiente y mucho más óptima. Pero la belleza que tiene una ciudad que durante 2000 años ha ido evolucionando y ha ido cambiando y agregando cosas, no la va a conseguir nunca, ¿no? Entonces, quizás el arte es cómo incorporar esas nuevas cosas que la tecnología nos va dando sin perder todo eso valioso que se fue construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el cloud computing es muy interesante como nuevo modelo de negocio, pero nosotros hablamos mucho de hybrid cloud, de nube híbrida, que es simplemente olvidarse quizás de que hay una capacidad de virtualización o que hay una alternativa que es tener las cosas virtualizadas en la nube y otra alternativa que es tenerlas en un data center propio y pensar en que todas las cargas deberían ser posibles de ponerse en el lugar óptimo en el momento adecuado, ¿no? y que uno pueda gestionar eso de esa forma. Entonces, IBM está invirtiendo mucho en eso y generando, de nuevo, potenciales soluciones de negocio para nuestros clientes. Y todo lo que es, quizás para hablar dos áreas más, ¿no? Una es lo que hablamos antes también de Big Data, ¿no? La capacidad de, primero, generar y almacenar y tener disponible grandes volúmenes de información estructurada y desestructurada y la capacidad de analizarla para generar predicciones, decisiones de negocio, información necesaria, ¿sí? Toda esa disciplina es otra de las áreas donde IBM está invirtiendo mucho. Y por último, voy a citar lo que me estabas preguntando específicamente, que es el tema de la experiencia del usuario. Sí, nosotros estamos invirtiendo mucho en mejorar la experiencia del usuario gracias a la utilización de nuestros productos. Y tenemos software que hoy permite acceder a tecnología de una manera mucho más accesible para personas que no necesariamente son expertos en tecnología, ¿no? Y estamos invirtiendo mucho en mejorar las interfaces de usuario de nuestros productos y las interfaces de usuario que generan nuestros clientes con nuestros productos para hacerlas más accesibles al usuario final y para que la experiencia del cliente y la experiencia del usuario sea mucho más rica. Fíjate que hay un déficit que yo he hecho mucho en las empresas y en general, y es el desconocimiento de la diversidad de la población, el conocimiento de la diversidad, y me explico. Cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de alrededor de un porcentaje en España, según una encuesta del 8% de personas con discapacidad. Lo que pasa, claro, pero esto hay que conocerlo. Porque cuando yo digo que me quiero poner del lado de la empresa para generar beneficio social, también hay que conocerlo. Dentro de todo el elenco de decenas de miles de personas con discapacidad o de millones, si yo quiero que la empresa genere productos rentables para ella, tiene que conocer esa diversidad. Porque no todo es gran discapacidad dentro de esa población. Es decir, una persona con discapacidad es una persona que no oye por un oído, sin embargo es completamente autónoma, ¿no? Y también lo es una persona con parálisis cerebral o una persona con autismo, ¿no? O una persona ciega. En España hay cerca de 90.000 personas ciegas o con prácticamente ningún resto. Esa es la población de personas ciegas. Luego hay las personas mayores que tienen cataratas, sus limitaciones ya. Pero si yo quisiera desarrollar productos y que fueran rentables para la empresa, tendría que enfocar a desarrollos sobre esa población objeto. No podría voy a desarrollar productos para 5 millones de personas porque me voy a quedar sin ellos. Es cierto que hay que trabajar desde el diseño universal, pero sabiendo el conocer la diversidad y los datos reales de la población y su segmentación es fundamental. Esos datos son públicos también, están a disposición, están en el Ministerio de Sanidad, en la página del Inserso, con toda la segmentación poblacional aquí en España. Y en Europa también hay datos. Sin embargo, las empresas no lo conocen. Entonces yo creo que desarrollan estrategias erróneas. Y en este caso creo que Big Data y los análisis analíticos que puede llegar a desarrollar con estos datos, sabiendo que están ahí, pueden ser tremendamente eficaces socialmente. Claro, no, y aparte, evidentemente, cuando cualquier empresa desarrolla un producto o un servicio, lo hace pensando en el cliente objetivo y en cuanto más sea, cuanto más acceso al mercado tenga, mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, de nuevo, si el costo incremental es tan bajo, ¿por qué
dejar fuera de la oferta a ese 8% que tú mencionabas. Es solo cuestión de saberlo primero y segundo saber cómo resolverlo, que también es, las dos cosas son relativamente fáciles, ¿no? Y honestamente da un poco de casi diría que de pena, ¿no? Que no ocurra o que no ocurra más, ¿no? Es una reflexión que creo que nos tenemos que hacer todos y ver cómo hacer para que cuando pensamos en los productos y servicios para para nuestros clientes, pensemos en el 100% de nuestros clientes. Después veremos si por estrategia de mercado segmentamos el mercado de manera distinta, ¿no? Pero arrancar del 100% y no del 92%, ¿no? Pues sí, te iba a comentar una cosa, si me queréis hacer caso, porque lo comenté, no lo comenté en vuestro evento, lo comenté con una persona que en otro evento de otra empresa, y resulta que yo echo de menos cuando voy a estos grandes eventos, por ejemplo, el subtitulado, ¿no? Y no es crítica en absoluto, de todo lo contrario, yo estoy hablando contigo. Y yo me pregunto, ¿por qué no estarán subtitulando toda la mañana el evento, por ejemplo, el IBM Business Connect, que hacéis todos los años y tal, cuando no lo sé el coste que lleva un evento de ese tipo, pero el subtitular en directo cuesta bastante menos de 1.000 euros, ¿no? Y lo hablaba con eso, pero alguna vez lo he comentado y es que no se oye bien, es que no sé qué. Y si hubiera alguna persona que está interesada en IBM, por ejemplo, en este tipo de eventos, y fuera, no se enteraría de nada, tanto si fuera profesional como que pasara por ahí. Pero, y yo me lo he preguntado muchas veces, digo, ¿sabrán las empresas lo ridículo del coste que es subtitular en directo? Digo, porque si no, la verdad es que creo que sería una muy buena práctica. La verdad que lo que estás comentando hace todo el sentido del mundo y yo ni me lo había planteado. Es que es ridículo. Y si tú me dices el coste está en ese orden de magnitud, como tú bien te imaginas, un evento de las características de nuestro Business Connect de noviembre del año pasado, que fueron 2.500 personas todo el día, con una infraestructura y con una puesta en escena bastante atractiva, ¿no? Tiene un coste realmente elevado, con lo cual el coste marginal de incorporar eso es absolutamente irrelevante y podría hacerse tranquilamente. Y honestamente es verdad que y ahí inclusive también tú piensas en el mundo de la discapacidad, pero a mí se me ocurre también que puede haber clientes nuestros que no hablan bien español porque son extranjeros y recién acaban de llegar y leyéndolo se les hace más fácil quizás acceder a esa información, ¿no? Para poner un ejemplo personal, cuando yo miro películas, yo hablo inglés, en los negocios hablo inglés razonablemente bien, pero cuando miro una película no se me hace tan fácil seguir el inglés de la película y yo pongo el caption, ¿no? En inglés para poder entenderlo mejor, ¿no? Que es una tecnología que está disponible para el mundo de la discapacidad, pero a mí me viene muy bien y me es muy útil, ¿no? Entonces, en definitiva, no es solo para eso, sino también tiene beneficios colaterales, ¿no? Y no hacerlo es casi cuando te voy a dar una clave, claro, es que son potenciales clientes o potenciales colaboradores. Y este es un dato real, Diego. Cuando estuve trabajando en la administración, teníamos que hacer el recuento de si la administración pública cumplía el cupo de personas con discapacidad. Y nos resultaba tremendamente difícil porque sabíamos y conocíamos que hay muchas personas con discapacidad, pero no lo declaran pues por complejos o por miedo a problemas en el trabajo. O tal. Y yo te aseguro que en un evento de 2.500 personas, te lo digo porque además sabiendo lo que digo, estadísticamente puede haber perfectamente un 10 o un 15% de los asistentes que tengan problemas de audición, porque son personas, no hace falta que tengan discapacidad, claro, sino que o porque son personas mayores, o porque están mal situados, o porque por cualquier circunstancia. Un 10, un 15% de asistentes a un evento de este tipo, yo creo que es un porcentaje como para tener en cuenta si tenemos si manejamos ese coste tan ridículo. Que es un beneficio, y por eso lo conocerán las empresas lo que cuesta y yo creo que no. La verdad que no, como te digo, hay mucho de esto que es no pensarlo, porque si lo piensas lo haces, y por eso la labor de divulgación que tú haces me parece tan valiosa, ¿no? Porque te pone en la cabeza una semillita que el día que tienes que tomar decisiones te suma, ¿no?
Si no es labor, es egoísmo. Que dentro de un poco tampoco voy a oír y me gustaría seguir yendo a los eventos de IBM para enterarme. Sí, ahora egoísmo. En mi nuevo rol ya no tengo mucho que ver con ese evento, pero bueno, pero le pasaré el mensaje a la gente que lo organiza. Pero sí puedes transferir ese conocimiento y yo creo que es importante. Sin duda. Y pues te agradezco muchísimo de verdad, Diego, que siempre me has mostrado, porque evidentemente yo comparado contigo no soy nadie, pero soy muy persistente. Y además quiero, y además lo digo de verdad, si alguien me conoce sabe que yo tengo poca mano izquierda, o sea que cuando digo las cosas es que lo siento, el estupendo y exquisito recibimiento que recibo cada vez que voy a vuestra sede en María de Molina, el IBM Client Center, que además he constatado por ir unas cuantas veces que es completamente accesible. Siempre me habéis tratado estupendamente, me habéis dejado plaza de aparcamiento, ahora lo dejo fuera porque también tenéis una rampa estupenda y de que va directamente al Client Center y tenéis detalles que yo me siento muy a gusto. Habéis puesto también mesas bajas para que yo pueda, no para mí, supongo que para cualquiera, pero para las distintas, la verdad es que me siento muy a gusto y creo que es bueno reconocer las cosas también. Muchas gracias, y es lo que intentamos, obviamente, aprender de todas estas cosas para hacerlos un poco mejor, ¿no? Y que podamos seguir como colaborando y haciendo muchas cosas y sobre todo de vez en cuando poder charlar y generar conocimiento también y sobre todo lo que yo digo, una vez que nos levantemos de aquí, yo no, pero vamos, tú que lo que hablamos y lo que aprendemos unos de otros, que podamos difundirlo fuera y compartirlo. No tiene sentido si todo queda entre cuatro paredes después, ¿no? Totalmente, y te agradezco obviamente la capacidad que tienes de abrirnos un poco los ojos a todos, ¿no? Que es egoísmo, Diego. Me vas a perder. Muchísimas gracias. Vuelvo a dar las gracias a tu secretaria, que es un encanto, a Almudena, y quiero agradecer a todos los que nos han seguido a través de internet, que afortunadamente cada vez son más, a todos nuestros patronos, que los he comentado antes, pero también tenemos que citarlos, porque es parte de nuestra vida, al Corte Inglés, Telefónica, Vodafone, Fundación 11, el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Industria, que son los financiadores del centro. Muchísimas gracias ya has visto, a los intérpretes que se ven, que lo hacemos siempre y que hacen una labor estupenda, y a nuestros compañeros de subtitulado en Burgos. Y muchísimas gracias a los que no se ven, a Diego Soriano y a Aurora Bustelo, que están ahí detrás, y que sin ellos te aseguro no salimos a ningún sitio. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy agradecido de estar aquí una vez más. Muchísimas gracias a ti, Diego. Encantado, de verdad que te ha